Eh, o el tema que nos compete esta vez va a ser el tema de intensifiers. Pero para esto tenemos que ver algún tema, tenemos que repasar un tema muy importante, el cual es una de las bases de todo inglés, que sería el simple present. ¿Ok? Esta vez vamos a tomar el contenido así, y durante la semana pues ya nos conectaremos quienes tengan aún dudas acerca del tema, para poder así pues aclarar dudas, o bien aumentar un poco más el contenido, o algún comentario que tengan o así de las tareas. Pues nos vamos a estar conectando entre semana para que nosotros podamos pues atender eso, ¿no? Esta va a ser el contenido de esta semana, así que empecemos. Entonces, el tema que nos compete en este parcial son los intensifiers, pero no solo se va a evaluar los intensifiers como tal, se van a tomar en cuenta el simple present, ¿ok? Este es un repaso. Entonces, decíamos que el simple present, o más bien, perdón, el inglés, a diferencia del español, es que nosotros usamos algo que se llaman auxiliares, ¿ok? El auxiliar del simple present es do. Eso que se les quede muy claro porque lo vamos a estar usando mucho, ¿ok? El auxiliar del simple present es do, ¿ok? ¿Para qué nos sirve el simple present? Bueno, el simple present nos sirve para hablar de rutinas, para hablar de cosas en general y verdades, ¿ok? O también nos sirve para decir instrucciones. Nosotros nos vamos a enfocar más ahorita en las rutinas, que sería lo más básico. Por ejemplo, I work every day for a company. ¿Cómo sabemos que es una rutina? Porque tenemos esta palabra, every day, ¿no? Cada día. Yo trabajo cada día para una compañía, ¿no? Estas son rutinas, ¿no? Y esta es una oración en simple present. ¿Ok? ¿Cuáles son las características del simple present? Tenemos que usa verbos, ¿no? Tenemos que el auxiliar es do. Y hay ciertas reglas para he, she and it. Aunque en para fines de practicidad, vamos a utilizar nada más I y you. ¿Ok? En estos primeros temas, ¿no? Como les decía, el simple present es diferente que el verb to be. Estos dos, el simple present y el verb to be, son los dos pilares del inglés, todo el inglés, ¿no? Si lo sabemos muy bien estos dos, todos los demás tiempos son como una variación de estos dos. Entonces, un repaso súper rápido del verb to be también. El verb to be nos sirve para hablar de locaciones, usando preposiciones, como I am in the school. In es la preposición. Nos sirve para ocupaciones, usando a or an. I am a doctor. Y nos sirve para hablar de descripciones, usando adjectives, ¿no? My mom is beautiful. Si escuchan un ruido, disculpen, pero aquí afuera están jugando y son muy ruidosos, pero pues esperemos que no afecte mucho la calidad del audio. Ok, y tenemos el simple present, que tenemos como auxiliar do, que sería enfocado a las acciones, ¿no? A los verbos. Entonces, esto es súper sencillo. Si se dan cuenta, en el verb to be los usamos para estos, y con el simple present solo son acciones, ¿no? Entonces, ya les compartí este archivo a ustedes, ¿no? En uno vienen verbos regulares y verbos irregulares. Les explico súper rápido cómo funciona su tablita. En la primera columna, ustedes encontrarán la columna de verb. En van a encontrar ustedes el verb, que uno de los más comunes,
Y al lado, que dice pronunciación aproximada, más o menos cómo ustedes pueden pronunciarla, ¿ok? No es exactamente así, pero es más o menos aproximado, ¿no? Porque recordemos que hay sonidos en el inglés que no existen en el español. Así como, por ejemplo, ustedes tienen el primer verbo que es watch, entonces tienen algo como watch, ¿no? También tienen el segundo verbo que es como look, que en realidad no es como un look, como aquí, pero es aproximado, ¿no? A eso les quería comentar, ¿no? Como use, como ask, answer, ¿no? Entonces, es aproximado, no es exactamente así como se pronuncia. Ok, en la siguiente columna ustedes encontrarán su definición en español, todos acá, y su versión del pasado, ¿no? Y al final van a encontrar 2 ejemplos por cada verbo que ustedes encuentren, ¿no? Esto les va a servir a ustedes para que tengan más conocimientos, más verbos, cualquier cosa que tengan alguna duda, pueden regresar a esta tablita y ya, ¿no? Ahí tienen bastantes, regular and irregular. ¿Por qué dice de los 2 separados? Porque les va a servir cuando veamos pasado, o cuando vean pasado ustedes les puede servir esta tabla. Ok, la estructura del simple present en afirmativo, sí, cabe mencionar en afirmativo. Tenemos que es subject, tenemos verb in simple present y el complement. Ok, si lo sustituimos podemos decir que I, en este podemos decir I, you, he, she, it, lo que sea. El verb in simple present, study en este caso, y un complemento, ¿no? In Comalapa. Entonces quedaría como I study in Comalapa. Estudio en Comalapa, ¿ok? Simple como el presente simple, ¿ok? Aquí, si se dan cuenta, ya les puse que siempre van a estar viendo aquí que el auxiliar, ¿no? Do. Entonces aquí no tenemos do, pero ahorita vamos a ver cómo lo incluimos, ¿no? Entonces así sería una oración en presente simple en afirmativo, ¿no? I study in Comalapa. Simple. Ahora, en negativo, ¿no? Tenemos los mismos, los 3, subject, verb y complement, right? I study in Comalapa. ¿Cómo hacemos esto para decir no? O sea, yo no. Vamos a utilizar el do, que es nuestro auxiliar, lo pasamos por acá y le agregamos not. Do not. ¿Ok? I do not study in Comalapa. ¿Ok? Y así ya sería negativo. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta que todo lo que vaya antes del verbo es lo que le va a dar sentido al verbo. ¿Ok? Entonces quedaría así. No estudio en Comalapa. ¿Ok? Ahora, recordemos que en el inglés siempre buscamos cómo decir las cosas más fácil, más cortas, ¿no? Cómo acortar todo. Entonces tenemos que es el do y el not. Do not, ¿ok? ¿Qué pasaría si nosotros los fusionamos, ¿no? Nos quedaría un don't, ¿ok? El don't es la fusión del do y del not. Entonces, aplicándolo, quedaría como subject plus don't plus verb plus complement. Entonces quedaría I don't study in Comalapa, right? Y quedaría lo mismo. Significa exactamente lo mismo. Simplemente que aquí estamos contrayendo el do y not. Do not se transforma en don't. Y es más fácil de decirlo, ¿no? Es más fluye mejor. I don't study in Comalapa. ¿Ok? Sería no estudio. ¿Ok? Este es negativo. Ya vemos afirmativo, negativo. Seguimos con la estructura. Este es nuestro auxiliar, do, no lo olvidemos. Ahora, en pregunta. ¿Se recuerdan que teníamos subject, do? Vamos a hacerlo al revés, ¿no? Esto casi siempre pasa en todos los tiempos, ¿no? Que tenemos el auxiliar y el sujeto.
En un afirmativo sería I do, pero en pregunta cambia, ¿no? Do I, ¿no? En este caso. Así también pasaría en pasado. I did. Did I. I will I, ¿no? Entonces, cambia para todo. Entonces sería do más sujeto, el verbo y el complemento. Y por supuesto el signo de interrogación. Recordemos que en inglés solo se usa uno y al final, ¿no? Entonces quedaría como do you, porque no me puedo preguntar do I, ¿no? Me pregunto yo, estudio en Comalapa, ¿para qué me pregunto yo, no? Entonces vamos a usarlo con you. Do you study en Comalapa? ¿Ven? Do you study in Comalapa? Ah, no, me falta aquí el signo, ¿no? Quedaría así. ¿Y cómo sería? ¿Estudias en Comalapa? Este sería en español, ¿no? ¿Estudias en Comalapa? Entonces empezamos con el do. Entonces siempre hay que saber cuál es el auxiliar. Sabiendo cuál es el auxiliar, cuando se trata de preguntas, es con el que va a empezar, ¿no? La pregunta, siempre con el auxiliar. ¿Ok? Después vamos a ver cómo se responden a estas preguntas. Por lo pronto, vamos a comentar las tres estructuras, que es afirmativo, negativo, ¿sí? Aquí es negativo todavía. Afirmativo, vamos a ver negativo y pregunta, ¿no? Vamos a hacer algunos ejercicios para ver cómo formulamos preguntas y cómo transformamos de afirmativo a pregunta, cómo transformamos a este no es a negativo, por ejemplo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Entonces digamos que tenemos esta oración, ¿no? I work every day in Coppel, por ejemplo. I work every day in Coppel. Yo trabajo todos los días en Coppel, ¿no? ¿Cómo transformamos esta oración a negativo? I don't work every day in Coppel. Right? Así de simple. ¿Qué le hacemos? Nada más agregamos don't. ¿Cómo lo transformamos en pregunta? Entonces recordemos, iniciamos con el auxiliar. Podremos poner I, ¿no? Pero de nuevo, sería raro preguntarnos a nosotros mismos. Entonces vamos a usar you. Do you work every day in Coppel? Y el signo, ¿no? Eso que no se nos olvide. Entonces, ¿qué nos va a dar la pauta de qué es pregunta? Uno, el signo, y otro que empieza con do, ¿no? Entonces, así sería. ¿Cómo transformamos esta oración que va en afirmativo a negativo y luego a pregunta? ¿Ok? Entonces, de nuevo, vayan o tomen nota de lo que regresen el video si es necesario. Vayan tomando nota de sus dudas. Y cuando nos conectemos, pues ya aclaramos todas las dudas. Igual podemos hacer un repaso si ustedes lo necesitan. Y pues esto sería todo por el contenido de esta semana. Thank you very much.